Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con trastornos del calcio. Para comenzar, recordemos que el calcio cumple numerosas funciones. Interviene a nivel de la placa neuromuscular, participando en la contracción del músculo esquelético, interviene en la contracción de los músculos cardíaco y liso, regula la excitabilidad de la membrana y actúa en la coagulación sanguínea como cofactor. El calcio corporal total, tenemos que el 99% se encuentra distribuido en el hueso, menos del 1% en el intracelular, y entre un 0,2 y un 0,3% se encuentra en el plasma. De este calcio plasmático, el 50% se encuentra en estado iónico, el 40% unido a la albúmina, mientras que el 10% en forma de quelantes unido a iones fosfato o sulfato. Es importante recordar que el 50% se encuentra en estado iónico, dado que es el biológicamente activo. De esta forma, nosotros podemos definir la calcemia total o la calcemia iónica. La calcemia total hace referencia a la concentración total de calcio en sangre, que su valor habitual va de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Incluye el calcio iónico, el calcio unido a proteínas y el calcio como quelantes. Valores superiores a 10,5 se denominan hipercalcemia y menores a 8,5 hipocalcemia. La calcemia iónica hace referencia a la concentración de calcio iónico, o sea, el biológicamente activo. Su concentración normal va de 1 a 1,3 milimol por litro. Valores por encima se denominan hipercalcemia iónica y valores por debajo hipocalcemia. Si bien el calcio iónico es el más fidedigno, su determinación es más onerosa, muchas veces puede resultar dificultosa y no se realiza en todos lados. Por lo tanto, lo que más frecuentemente se mide es el valor de calcio total. El calcio se encuentra regulado por hormonas, así como por el pH y por la albúmina. Las hormonas que intervienen en la regulación del calcio son la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, y actúan fundamentalmente a nivel del hueso, del intestino y del riñón. Por ejemplo, a nivel del hueso, la paratormona estimula la reabsorción de calcio y fósforo, mientras que la calcitonina el proceso contrario. A nivel del intestino, la vitamina D aumenta la absorción de calcio y fósforo, y a nivel del riñón, la paratormona estimula la reabsorción de calcio, mientras que favorece la eliminación de fósforo. El pH y la albúmina también intervienen en las concentraciones de calcio. De esta forma, tenemos que en casos de hipoalbuminemia, que la albúmina es un transportador de calcio, se afecta la concentración de calcio total disminuyendo, mientras que se mantiene la fracción de calcio ionizada, ¿sí? Esto se debe a que al haber menos transportador, hay menos moléculas de calcio que se unen a ese transportador. De esta forma, un concepto a recordar es que la hipoalbuminemia disminuye la concentración de calcio total, pero no afecta la concentración de calcio iónico, que es el biológicamente activo. Por lo tanto, la concentración de calcio total debe ajustarse a la concentración de albúmina, que, como veremos más adelante, la hipoalbuminemia es causa de pseudohipocalcemia. En cambio, las variaciones del pH afectan al calcio iónico. De esta manera, tenemos que a pH más bajos la concentración de calcio iónico aumenta, mientras que a pH más elevados la concentración de calcio iónico disminuye. Esto sucede por lo siguiente. Tenemos que en estados de acidosis se favorece la eliminación de calcio desde la albúmina, ¿sí? Por lo tanto, la acidosis disminuye la unión del calcio a la albúmina. Esto hace que el calcio se libere y aumente la calcemia iónica. En cambio, la alcalosis pasa lo contrario. La alcalosis favorece la unión del calcio a la albúmina, disminuyendo la calcemia iónica.
De esta forma, tenemos que los estados de acidosis se acompañan de hipercalcemia, mientras que los de alcalosis de hipocalcemia iónica. Para continuar, tenemos a una mujer de 65 años, con antecedentes de litiasis renal, que nos es derivada a la consulta porque en un laboratorio tiene un hallazgo de una calcemia de 12,5 miligramos por decilitro. Ella se encuentra sintomática y cuando la vamos a revisar al examen físico no le encontramos datos de interés. De esta forma, tenemos que la hipercalcemia se define como una concentración de calcio en sangre total mayor de 10,5 miligramos por decilitro o una calcemia iónica mayor de 1,3 milimol por litro. En lo que respecta a la etiología, las dos causas más frecuentes están representadas por el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia tumoral, que en su conjunto constituyen más del 90% de las causas de hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario, que se produce por un aumento en la secreción de paratormona, es causado más frecuentemente por un adenoma de las glándulas paratiroides y en menor frecuencia por hiperplasia de las mismas. La hipercalcemia tumoral o hipercalcemia maligna se produce porque ciertas neoplasias liberan un péptido relacionado con la paratormona, pero no paratormona, sino un péptido relacionado o similar a la misma. Esto genera un aumento de la calcemia. Los tumores que más frecuentemente se asocian a hipercalcemia maligna son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el mieloma múltiple y el linfoma. Este último tenemos que produce una hipercalcemia por aumento en la secreción de vitamina D. Y el mieloma múltiple también genera hipercalcemia como consecuencia de las metástasis líticas. Otras causas de hipercalcemia tenemos que las representan la acidosis, como vimos previamente, así como el uso de diuréticos tiacídicos, y en casos mucho más raros, la intoxicación por vitamina D. Pero recuerden, las dos causas principales están dadas por el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia tumoral. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, la forma más frecuente de presentación de la hipercalcemia es la sintomática. Cuando da manifestaciones clínicas puede dar manifestaciones renales, gastrointestinales, a nivel del sistema nervioso central, a nivel neuromuscular y a nivel cardiovascular. A nivel renal, las manifestaciones son consecuencia de una alteración o una disminución en la concentración de la orina, así como la exposición del riñón a altas concentraciones de calcio. Estas manifestaciones pueden ser poliuria, litiasis renal e insuficiencia renal. También, como consecuencia de la poliuria, puede llevar a un estado de deshidratación que también se encuentra acompañado de polidipsia. A nivel gastrointestinal puede generar anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento y también pancreatitis aguda. A nivel neuromuscular, por disminución de la excitabilidad, puede originar debilidad muscular. Y así, en el sistema nervioso, también como consecuencia de la menor excitabilidad, generar letargo, estupor y coma. A nivel cardiovascular, se produce una disminución del intervalo QT, así como se pueden desarrollar diferentes grados de bloqueos auriculoventriculares. A la hora de solicitar los exámenes complementarios para estudiar a la persona con hipercalcemia, nos van a ser importantes el laboratorio, el electrocardiograma y el dosaje de paratormona. En el laboratorio es fundamental solicitar pH y función renal, o sea, determinación de la urea y la creatinina, dado que la hipercalcemia puede ser consecuencia de una acidosis o una acidosis aumentar el nivel de hipercalcemia y la hipercalcemia a su vez puede generar daño renal. A nivel del electrocardiograma es importante determinar la duración del intervalo QT, así como detectar la presencia de bloqueos auriculoventriculares, y el dosaje de paratormona nos orienta hacia la etiología.
Por ejemplo, si la paratormona se encuentra elevada, nos orienta a un hiperparatiroidismo primario. Por lo tanto, debemos buscar patología de la glándula paratiroides. En cambio, si la paratormona se encuentra disminuida, lo más probable es que la hipercalcemia se deba a un péptido relacionado con la paratormona, ¿sí? De esta forma, debemos descartar una causa tumoral, ¿sí? Recuerden que estas neoplasias que generan un péptido relacionado con la paratormona, de por sí generan hipercalcemia, y la hipercalcemia per se disminuye la liberación de la paratormona normal, entre comillas. Bien, volviendo a nuestro caso inicial, de una mujer de 65 años, con antecedentes de litiasis renal, que nos era derivada por una hipercalcemia asintomática, y nosotros la revisábamos y no le encontrábamos nada de relevancia al examen físico, la continuamos estudiando. Inicialmente ampliamos el laboratorio solicitando un estado ácido-base, siendo el estado ácido-base normal. Luego pedimos un dosaje de paratormona, el cual resultó estar aumentado. De esta forma nos orienta un hiperparatiroidismo primario. Solicitamos un centellograma de las glándulas paratiroides o una gamografía paratiroidea con tecnesio 99 que mostró hipercaptación en la glándula paratiroidea inferior derecha. De esta forma, nuestra impresión diagnóstica es una hipercalcemia asintomática secundaria a un hiperparatiroidismo primario. Continuando, tenemos otro caso clínico. En este caso, una mujer de 50 años que hace una semana se le practicó una hemitiroidectomía derecha a raíz de un carcinoma papilar de tiroides. Ella nos consulta por parestesias peribucales y en ambas manos. Teniendo en cuenta el antecedente reciente de hemitiroidectomía y el motivo de consulta, debemos sospechar fuertemente un cuadro de hipocalcemia, como vamos a ver más adelante. La hipocalcemia se define como un calcio total menor de 8.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Un calcio sérico total, o una calcemia iónica menor de 1 milimol por litro. En lo que respecta a las causas, descartando la pseudohipocalcemia que se debe a hipoalbuminemia, recordemos que la hipoalbuminemia genera disminución de la concentración de calcio total, pero no afecta la fracción ionizada. Descartando esta causa, que es la causa más frecuente de hipocalcemia, o sea, la pseudohipocalcemia, luego le siguen en frecuencia el hipoparatiroidismo y la insuficiencia renal crónica. El hipoparatiroidismo, que se produce como consecuencia de una disminución de la hormona paratiroidea, puede verse en diferentes situaciones. Una de ellas, y de relativa frecuencia, es en aquellos pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de la glándula tiroides. Durante la cirugía se produce una isquemia transitoria de las glándulas paratiroides y esto puede ocasionar un hipoparatiroidismo y consecuentemente una hipocalcemia. También aquellas personas que en el contexto de tratamiento antineoplásico reciben radiación en la zona del cuello, también puede generar esta radiación daño de las glándulas paratiroides y generar un hipoparatiroidismo con la consecuente hipocalcemia, y también pueden generar un hipoparatiroidismo primario, la hipomagnesemia y las afecciones autoinmunes, estas últimas de mucho menor frecuencia. La hipomagnesemia genera un hipoparatiroidismo porque, por un lado, disminuye la liberación de hormona paratiroidea y, por otro lado, genera resistencia a la acción de la misma. Por otro lado, la insuficiencia renal crónica también se asocia a hipocalcemia. Los mecanismos por los cuales la insuficiencia renal crónica produce hipocalcemia son fundamentalmente dos. Por un lado, el aumento del producto fosfocálcico, ¿sí? Al aumentar los niveles del fósforo, el fósforo se une al calcio,
por lo tanto aumenta el producto entre ellos, o sea, el fosfocálcico, y hace que disminuya el calcio, ¿sí? Que hace que disminuya la calcemia. Y el otro mecanismo es la disminución de la síntesis de la vitamina D. De estos dos, el más importante de todos es el aumento del producto fosfocálcico, que hace que disminuya la calcemia, ¿sí? La calcemia iónica. Por otro lado, y la calcemia total también. Por otro lado, la furosemida, un diurético de asa, también aumenta la pérdida de calcio a través de la orina, generando o pudiendo generar hipocalcemia. Los cuadros de alcalosis, como los que se ven durante las crisis de ansiedad, también pueden generar una hipocalcemia. Entonces, recuerden, sacando la pseudohipocalcemia, las causas más frecuentes de hipocalcemia son el hipoparatiroidismo y la insuficiencia renal crónica. En el hipoparatiroidismo, lo más frecuente es que lo encontremos en casos de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de la glándula tiroides, debido a que en la cirugía se genera una isquemia transitoria de las glándulas paratiroides. Y en la insuficiencia renal crónica, la principal causa de hipocalcemia es el aumento del producto fosfocálcico. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, la hipocalcemia muchas veces es asintomática. Cuando da manifestaciones clínicas, se originan fundamentalmente por aumento de la excitabilidad neuromuscular. De esta forma podemos encontrar parestesias, que las parestesias son fundamentalmente de ubicación peribucal y en ambas manos, calambres musculares, espasmo carpopedal, o sea, en manos y pies, cuadros ya de espasmos musculares más avanzados, donde se genera contracción de los músculos del rostro, manos y pies, denominado tetania, así como también podemos encontrar hiperreflexia y convulsiones. A nivel cardiovascular se produce una prolongación del intervalo QT, y recordemos que la prolongación del intervalo QT predispone a arritmias malignas, dentro de ella la torsión de puntas. De esta forma, cuando la hipocalcemia da manifestaciones clínicas, las más frecuentes van a ser las parestesias de ubicación peribucal en ambas manos, y también pueden ubicarse en ambos pies, calambres, espasmo carpopedal y a nivel cardiovascular, prolongación del intervalo QT. También al examen físico vamos a poder encontrar dos signos que nos indican tetania latente. Estos signos son los signos de Svostek y de Trousseau, ¿sí? Importante recordar estos signos, por lo que dije previamente, indican tetania latente. El signo de Svostek se caracteriza por la contracción homolateral de los músculos faciales al percutir el nervio facial por delante de la oreja, como vemos aquí en la figura. En cambio, el signo de Trousseau, ¿sí?, consiste en lo siguiente. El signo de Trousseau es uno de los más característicos de la hipocalcemia, ¿sí?, indicando, como dije previamente, tetania latente. Durante el signo de Trousseau, o la búsqueda del signo de Trousseau, consiste en lo siguiente. Nosotros le tomamos la tensión arterial a la persona, determinamos la tensión arterial sistólica, y una vez determinada la tensión arterial sistólica, insuflamos el manguito 20 milímetros de mercurio por encima de ese valor. Lo dejamos insuflado y alrededor de los 3 minutos vamos a ver que la persona flexiona los dedos sobre las manos, la mano sobre el antebrazo y ligeramente el antebrazo sobre el brazo, dando una posición de mano de partera o de partero. Este es el denominado signo de Trousseau. Con respecto a los exámenes complementarios a solicitar a una persona con hipocalcemia, son importantes los estudios de laboratorio, el electrocardiograma y, no en todos los casos, el dosaje de paratormona. En lo que respecta al laboratorio, es importante solicitar los niveles de albúmina. Recuerden que la hipoalbuminemia es una causa de hipocalcemia total.
La determinación del pH, ¿sí? La alcalosis es causa de hipocalcemia, y la determinación de la función renal. Recordemos que la insuficiencia renal por aumento del producto fosfocálcico genera hipocalcemia. El electrocardiograma es importante para medir el intervalo QT y descartar prolongación del intervalo QT que predispone al desarrollo de arritmias graves. Y el dosaje de paratormona nos puede orientar a la etiología. No se pide siempre cuando tenemos una etiología clara, pero por ejemplo, a ver, una paratormona disminuida nos indica un hipoparatiroidismo, ¿sí? Mientras que una paratormona elevada en contexto de una hipocalcemia nos indica un hiperparatiroidismo, en este caso un hiperparatiroidismo secundario, como el que se ve en los casos de insuficiencia renal. Volviendo a nuestra paciente, mujer de 50 años con antecedentes de una hemitiroidectomía derecha, que nos consulta por parestesias peribucales y en ambas manos. En base a la anamnesis, antecedentes y motivo de consulta, nosotros debemos sospechar o debemos descartar un cuadro de hipocalcemia. Le realizamos el examen físico y al examen físico le encontramos los signos de Svostek y de Trousseau. Ante la sospecha de hipocalcemia le solicitamos un laboratorio, donde en el laboratorio nos vino una calcemia total de 6.3 miligramos por decilitro. De esta forma, nuestra impresión diagnóstica es una hipocalcemia sintomática secundaria a un hipoparatiroidismo primario.